Antes del diluvio, el mundo era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. La Biblia y otras fuentes históricas y científicas nos ofrecen un vistazo a este periodo fascinante. En esos tiempos, la Tierra estaba llena de vida y diversidad, pero también de desafíos y corrupción. Las personas vivían bajo condiciones ambientales muy distintas, con un clima y geografía únicos. ¿Cómo crees que hubiera sido la vida en la Tierra si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido y continuaran viviendo en el jardín del Edén? Pero antes, comparte este estudio con alguien que amas, ya sea por WhatsApp, Facebook o Telegram. Quien siembra la palabra de Dios en el corazón de otros, cosecha bendiciones abundantes. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La narrativa bíblica nos indica que antes del diluvio, la tierra estaba llena de violencia y maldad. Dios observaba con tristeza cómo la humanidad se desviaba de su camino. La corrupción y el pecado habían impregnado todos los aspectos de la vida diaria, llevando a un inevitable juicio divino. Este contexto es fundamental para entender por qué el diluvio fue necesario. Los relatos antiguos también mencionan que la tierra estaba cubierta por una capa de vapor de agua que protegía el planeta. Esta capa creaba un ambiente húmedo y templado, propicio para la vida humana y animal. Esta característica climática es una de las razones por las cuales las personas podían vivir durante siglos. Es importante recordar que este mundo antediluviano no solo existía en la Biblia, sino que también está presente en diversas culturas antiguas. Muchos mitos y leyendas de diferentes civilizaciones hablan de una gran inundación y de un tiempo anterior en el que los seres humanos convivían con seres extraordinarios y dioses. Este contexto cultural nos ayuda a ampliar nuestra comprensión del mundo antes del diluvio. Uno de los aspectos más sorprendentes del mundo antediluviano era la longevidad de sus habitantes. Según la Biblia, las personas vivían cientos de años, algo impensable en nuestra época. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, Génesis 5:5. Su hijo Set alcanzó los 912 años, Génesis 5:8. Y Matusalén, el hombre más longevo registrado, vivió 969 años, Génesis 5:27. Esta longevidad se debe en parte al ambiente único de la Tierra en ese tiempo. La capa de vapor de agua que rodeaba el planeta ofrecía una protección contra la radiación solar y mantenía un clima estable y saludable. Este entorno menos hostil permitía que los cuerpos humanos envejecieran más lentamente y resistieran enfermedades que hoy serían mortales. Además del ambiente, la dieta y el estilo de vida también jugaban un papel crucial. Los habitantes del mundo antediluviano probablemente tenían acceso a una variedad de alimentos naturales y sin procesar, y llevaban una vida más activa físicamente. Estas condiciones contribuían a su extraordinaria esperanza de vida. No obstante, después del diluvio, este panorama cambió drásticamente. La Biblia señala que, tras el diluvio, la esperanza de vida disminuyó significativamente debido a la alteración del clima y otros factores ambientales. La desaparición de la capa de vapor llevó a un mundo más expuesto a la radiación y a cambios climáticos extremos, afectando la salud y longevidad de los humanos. Los patriarcas del mundo antediluviano son figuras fascinantes, no solo por su longevidad, sino también por sus roles en la historia de la humanidad. Adán, el primer hombre, vivió 930 años y experimentó una vida llena de eventos significativos, desde el Edén hasta la caída y más allá. Génesis 5:5. Su vida refleja la transición de la humanidad desde la inocencia hasta la experiencia del pecado. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nació después de la trágica muerte de Abel y fue visto como un nuevo comienzo para la humanidad. Génesis 4:25.
Set vivió 912 años y fue el padre de Enós, quien comenzó a invocar el nombre del Señor, marcando el inicio de una tradición de adoración y fe. Génesis 5, 6, 8. Matusalén, conocido por ser el hombre más viejo registrado en la Biblia, vivió 969 años. Génesis 5, 27. Su vida abarcó muchos eventos importantes y su longevidad es a menudo vista como un símbolo de paciencia divina. Su muerte coincidió con el año del diluvio, lo que algunos interpretan como una señal de que Dios extendió su misericordia hasta el último momento. Estos patriarcas no solo vivieron vidas largas, sino que también jugaron roles cruciales en la preservación y transmisión de la fe y las enseñanzas divinas. A través de sus historias podemos ver un hilo de continuidad y esperanza que atraviesa las generaciones, recordándonos que incluso en tiempos de corrupción, siempre hubo quienes permanecieron fieles a Dios. Una de las teorías más aceptadas para explicar la longevidad antediluviana es la existencia de una capa de vapor de agua que rodeaba la tierra. Esta capa, descrita en la Biblia como las aguas de arriba, Génesis 1:7, habría creado un efecto invernadero que protegía al planeta de la radiación solar y mantenía un clima constante y templado. La protección adicional de esta capa de vapor significaba menos exposición a los dañinos rayos ultravioleta, lo que podría haber contribuido a una mayor salud y longevidad. Este entorno habría sido ideal para la vida, permitiendo que los seres humanos y animales vivieran en mejores condiciones físicas. El rompimiento de esta capa durante el diluvio es descrito en Génesis 7:11, cuando se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Este evento cataclísmico no solo trajo lluvias torrenciales, sino que también cambió drásticamente el clima de la tierra, llevándola a las condiciones que conocemos hoy. Después del diluvio, la desaparición de esta capa de vapor resultó en un clima más hostil, con fluctuaciones extremas de temperatura y mayor exposición a la radiación solar. Esto, a su vez, redujo la esperanza de vida de las generaciones posteriores, como se puede observar en los relatos bíblicos de las edades de los descendientes de Noé. El diluvio no solo representó un juicio divino, sino también un cambio climático drástico que transformó el planeta. Antes del diluvio, la Tierra gozaba de un clima estable y benigno gracias a la capa de vapor de agua. Sin embargo, este equilibrio se rompió, dando lugar a un nuevo mundo con condiciones mucho más difíciles para la vida. Tras el diluvio, el clima se volvió más frío y seco, afectando tanto a humanos como a animales. La Biblia menciona que después del diluvio, las estaciones comenzaron a ser más pronunciadas, Génesis 8:22, lo que sugiere la aparición de inviernos y veranos más definidos. Esta variabilidad climática hizo que la agricultura y la supervivencia se volvieran más desafiantes. El nuevo clima llevó a la dispersión de las poblaciones humanas y animales, las migraciones en busca de climas más favorables y recursos abundantes se convirtieron en una necesidad. Este nuevo mundo presentaba retos y oportunidades, moldeando el curso de la historia humana de maneras profundas y duraderas. Antes del diluvio, la interacción entre lo divino y lo humano era directa y frecuente. Dios se comunicaba con los hombres de manera personal, como lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta relación cercana permitió que las instrucciones, advertencias y promesas de Dios fueran transmitidas claramente a la humanidad. Dios también interactuó directamente con Caín, Abel, Enoc y Noé, guiándolos y en algunos casos juzgándolos por sus acciones. Por ejemplo, Dios advirtió a Caín sobre el pecado que acechaba a su puerta y lo confrontó después de que Caín matara a su hermano Abel. Génesis 4, 6, 10.
Estas comunicaciones divinas no solo eran instrucciones o advertencias, sino también juicios y bendiciones. Enoc, por ejemplo, caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte debido a su fe y obediencia. Génesis 5:24. Esta interacción directa subraya la importancia de la fidelidad y la rectitud en la relación con Dios. Sin embargo, esta cercanía divina no evitó la corrupción de la humanidad. A pesar de las advertencias y juicios divinos, la maldad se multiplicó, llevando finalmente al juicio del diluvio. Este deterioro moral y espiritual muestra que, incluso con la guía directa de Dios, la humanidad aún podía elegir caminos destructivos. Dios mantuvo una comunicación constante con los primeros seres humanos, empezando por Adán y Eva. En el Edén, Dios caminaba con ellos y les daba instrucciones sobre cómo vivir y cuidar el jardín. Esta relación directa se rompió cuando desobedecieron y comieron del fruto prohibido, resultando en su expulsión del paraíso. Génesis 3:8-24. Después del Edén, Dios continuó hablando con sus descendientes. A Caín le advirtió sobre el peligro del pecado antes de que cometiera el primer asesinato. Caín ignoró la advertencia y tras matar a Abel, Dios lo confrontó y lo condenó a ser un fugitivo y vagabundo. Génesis 4:9-12. La historia de Abel, aunque breve, es significativa. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín debido a la actitud del corazón de cada uno. Este evento muestra que Dios no solo mira las acciones externas, sino también las intenciones y el estado interno de las personas. Génesis 4:3-5. Estas interacciones divinas revelan un Dios que se preocupa profundamente por la humanidad, ofreciendo guía y oportunidad para el arrepentimiento, pero también aplicando justicia cuando es necesario. Esta dualidad de misericordia y juicio es un tema recurrente en la narrativa bíblica del mundo antediluviano. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Una de las historias más intrigantes del periodo antediluviano es la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La Biblia menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas de entre ellas. Génesis 6:2. Esta unión resultó en la aparición de los Nefilim, una raza de gigantes y poderosos guerreros. La identidad de los hijos de Dios ha sido objeto de debate. Una interpretación común es que eran ángeles caídos que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, creando así una raza híbrida. Esta teoría se basa en otros textos antiguos y apócrifos que describen a los ángeles caídos y sus interacciones con la humanidad. Los Nefilim, como resultado de estas uniones, son descritos como seres de gran tamaño y fuerza, conocidos por su maldad y violencia. Su presencia en la tierra contribuyó a la creciente corrupción y violencia que llevó a Dios a decidir enviar el diluvio como juicio sobre la humanidad. Génesis 6:4. Esta mezcla impía entre lo divino y lo humano es vista como una transgresión de las ordenanzas de Dios.
resultando en consecuencias devastadoras. Refleja cómo la desviación de los designios divinos puede llevar a la decadencia moral y espiritual, acelerando el juicio divino sobre la tierra. Los Nefilim son uno de los elementos más misteriosos y fascinantes del mundo antediluviano. Estos gigantes, mencionados en Génesis 6:4, eran el fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eran conocidos por su gran estatura, fuerza y maldad, y jugaron un papel importante en la corrupción de la humanidad. La Biblia no da muchos detalles sobre los Nefilim, pero su impacto en la sociedad antediluviana fue significativo. Su presencia intensificó la violencia y la injusticia, contribuyendo a la desesperada condición del mundo en ese entonces. Fueron una manifestación física del caos y la rebelión contra Dios. El término Nefilim ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos estudiosos creen que eran gigantes literales, mientras que otros piensan que el término podría referirse a líderes poderosos y tiránicos. Independientemente de su naturaleza exacta, su existencia fue una señal de la creciente depravación en la tierra. La aparición de los Nefilim marcó un punto de inflexión en la narrativa bíblica, mostrando hasta qué punto la humanidad y los seres divinos habían caído. Esta situación desesperada preparó el escenario para el juicio del diluvio, que sería la respuesta de Dios a la iniquidad desenfrenada en la tierra. La identidad de los hijos de Dios y los Nefilim ha sido tema de debate y especulación durante siglos. Una de las interpretaciones más aceptadas es que los hijos de Dios eran ángeles caídos, rebeldes que se unieron con las mujeres humanas. Esta visión está respaldada por textos apócrifos como el libro de Enoc, que describe a los ángeles caídos y sus interacciones con los humanos. Otra interpretación sugiere que los hijos de Dios eran descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. Según esta teoría, la mezcla entre estas dos líneas de descendencia resultó en la corrupción de la humanidad. Aunque menos fantástica, esta visión también subraya el deterioro moral de la sociedad antediluviana. Los Nefilim, independientemente de su origen exacto, representan una desviación significativa del orden creado por Dios. Su existencia y sus acciones contribuyeron a la creciente violencia y maldad que saturaron la tierra. Su presencia fue una clara señal de la necesidad de un juicio divino. La diversidad de interpretaciones sobre estos personajes refleja la complejidad y el misterio del mundo antediluviano. Cada teoría aporta una perspectiva única sobre cómo la interacción entre lo divino y lo humano puede llevar a la corrupción y al caos, preparando el escenario para el diluvio como una respuesta necesaria y justa de Dios. La rebelión de los ángeles caídos es una de las historias más impactantes del mundo antediluviano. Según la tradición bíblica, estos ángeles, liderados por Lucifer, se rebelaron contra Dios debido a su orgullo y deseo de ser iguales a Él. Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana, era un ángel de gran belleza y poder, pero su ambición lo llevó a la caída. Isaías 14, 12, 15. La rebelión de Lucifer no fue un acto aislado. Convenció a un tercio de los ángeles para que se unieran a él en su desafío contra la autoridad divina. Este acto de desobediencia resultó en su expulsión del cielo. Lucifer, ahora conocido como Satanás, y sus seguidores, los demonios, fueron arrojados a la tierra. Apocalipsis 12, 7, 9. Esta caída marcó el inicio de una guerra espiritual continua entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Los ángeles caídos, ahora demonios, se dedicaron a corromper la creación de Dios, incluidas las relaciones humanas. Su influencia en la tierra antes del diluvio fue significativa.
contribuyendo a la maldad y violencia que predominaban en ese tiempo. La historia de los ángeles caídos y su rebelión subraya la gravedad del orgullo y la desobediencia. Muestra cómo incluso los seres creados para servir a Dios pueden desviarse y causar un gran caos. Este trasfondo es crucial para entender la profundidad de la corrupción que llevó al diluvio y la necesidad de una renovación completa de la tierra. Lucifer, el ángel más glorioso y poderoso creado por Dios, se transformó en Satanás debido a su ambición y orgullo. Originalmente, Lucifer ocupaba una posición exaltada, descrito como el querubín ungido que cubre. Ezequiel 28:14. Su belleza e inteligencia eran incomparables, pero no contento con su lugar, aspiró a ser igual a Dios. El deseo de Lucifer de usurpar el trono de Dios lo llevó a conspirar contra el Creador, convenciendo a muchos ángeles para que se unieran a su causa. Esta rebelión no solo fue un acto de desobediencia, sino una declaración de guerra contra el orden divino. La respuesta de Dios fue rápida y decisiva. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra. Lucas 10:18. En la tierra, Lucifer adoptó el nombre de Satanás, que significa adversario. Desde entonces, ha trabajado incansablemente para oponerse a los planes de Dios y corromper a la humanidad. Su primera gran victoria fue la tentación de Adán y Eva, logrando que desobedecieran a Dios y cayeran en pecado. Un evento que marcó el inicio de la historia de la redención y el conflicto espiritual. Génesis 3:1-6. La transformación de Lucifer en Satanás es una poderosa advertencia sobre el peligro del orgullo y la rebeldía. Su caída ilustra cómo el deseo de poder y gloria personal puede llevar a la destrucción y al caos. Este relato también establece la constante presencia del mal en el mundo y la necesidad de la redención y la intervención divina. La expulsión de Lucifer y sus seguidores del cielo fue un evento trascendental que tuvo repercusiones profundas tanto en el ámbito celestial como en la tierra. Cuando Lucifer se rebeló, Dios no solo lo expulsó a él, sino también a todos los ángeles que lo habían seguido en su insurrección. Esta acción fue una declaración de la justicia y autoridad de Dios sobre toda su creación. Apocalipsis 12:7-9. El destino de estos ángeles caídos cambió drásticamente. Pasaron de ser seres gloriosos en la presencia de Dios a ser demonios, entidades malignas que operan bajo el mando de Satanás. Su expulsión al reino terrenal convirtió a la tierra en un campo de batalla espiritual donde el bien y el mal continúan enfrentándose. En la tierra, los ángeles caídos, ahora demonios, comenzaron a influir en los seres humanos, exacerbando la corrupción y la maldad. Su presencia y actividades contribuyeron significativamente a la decadencia moral y espiritual del mundo antediluviano. La Biblia menciona cómo estos seres interactuaron con la humanidad, provocando gran violencia y desorden. Génesis 6:1-4. La expulsión de los ángeles caídos es una lección sobre la consecuencia de la desobediencia y el orgullo. Este evento no solo afecta a los seres celestiales, sino que también tiene un impacto directo en la humanidad, ilustrando la interconexión entre el ámbito celestial y el terrenal. La constante lucha entre estos reinos es una parte integral de la narrativa bíblica y del plan de redención de Dios. La guerra espiritual tiene sus raíces en la rebelión de Lucifer y la expulsión de los ángeles caídos. Este conflicto cósmico entre el bien y el mal comenzó cuando Lucifer, consumido por el orgullo, desafió la autoridad de Dios. Este acto de insurrección desencadenó una batalla que se ha extendido a través de los siglos y sigue presente en nuestro mundo hoy. Después de su expulsión, Satanás y sus demonios se dedicaron a socavar la obra de Dios en la tierra.
Su influencia es evidente en la tentación de Adán y Eva, donde Satanás utilizó la forma de una serpiente para engañar a la primera pareja humana, llevándolos a desobedecer a Dios y caer en pecado. Génesis 3:1-7. Esta caída inicial marcó el comienzo de la lucha entre el bien y el mal en el ámbito humano. La guerra espiritual se manifiesta de diversas maneras: tentaciones, opresiones y conflictos internos y externos. Los seres humanos, creados a imagen de Dios, se convirtieron en el principal objetivo de Satanás, quien busca desviar a la humanidad de su propósito divino y llevarla a la destrucción. Esta batalla no es solo física, sino también espiritual y moral. Entender el origen y la naturaleza de la guerra espiritual nos ayuda a comprender mejor nuestra posición en este conflicto. La Biblia nos enseña que, aunque esta lucha es intensa, Dios ha provisto medios para resistir y vencer, como la fe, la oración y la obediencia a su palabra. Esta continua batalla subraya la necesidad de la redención y la esperanza que tenemos en la victoria final a través de Cristo. La tentación y caída de Adán y Eva es uno de los eventos más cruciales en la narrativa bíblica. En el jardín del Edén, Dios les dio a Adán y Eva una vida perfecta y les permitió comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, utilizada por Satanás, se acercó a Eva y la engañó para que desobedeciera a Dios, prometiéndole que no moriría y que sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:1-5. Eva, seducida por las palabras de la serpiente, comió del fruto prohibido y también le dio a Adán, quien estaba con ella. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez, lo que los llevó a sentir vergüenza y a esconderse de Dios. Génesis 3:6-7. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, ambos trataron de excusar su comportamiento. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios no aceptó sus excusas y pronunció juicios sobre los tres. La serpiente fue condenada a arrastrarse y ser enemiga de la humanidad. Eva recibiría dolor en el parto y una relación tensa con su esposo. Y Adán tendría que trabajar arduamente para obtener sustento de una tierra maldecida. Génesis 3:14-19. La caída de Adán y Eva no solo afectó a ellos, sino a toda la humanidad. Introdujo el pecado y la muerte en el mundo, rompiendo la comunión perfecta que existía entre Dios y el hombre. Este evento subraya la gravedad de la desobediencia y la importancia de seguir las instrucciones divinas. A partir de este momento, la historia de la humanidad se convirtió en una búsqueda de redención y restauración de la relación con Dios. El pecado original de Adán y Eva tuvo repercusiones que afectaron a toda la humanidad. Cuando desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, introdujeron el pecado y la muerte en el mundo, una realidad que antes no existía. Este acto de desobediencia rompió la comunión perfecta entre Dios y el hombre, y sus consecuencias fueron profundas y duraderas. Génesis 3:6-19. Una de las primeras consecuencias fue la vergüenza y la culpa. Adán y Eva, al darse cuenta de su desnudez, se sintieron avergonzados y trataron de esconderse de Dios. Génesis 3:7-8. Este sentimiento de vergüenza refleja la pérdida de la inocencia y la pureza original. Además, su intento de esconderse de Dios muestra la ruptura de la relación de confianza y cercanía que tenían con Él. El juicio de Dios sobre el pecado también incluyó maldiciones específicas. La serpiente fue condenada a arrastrarse y a ser enemiga de la humanidad. Eva recibiría dolor en el parto y una relación de tensión con su esposo, mientras que Adán tendría que trabajar arduamente para obtener sustento de una tierra maldita. Génesis 3:14-19.
Estas maldiciones reflejan la distorsión del orden creado y la introducción de sufrimiento en el mundo. La introducción del pecado también trajo la muerte, tanto física como espiritual. La humanidad quedó separada de la fuente de la vida, Dios, y la muerte se convirtió en una realidad inevitable. Este estado de separación y muerte subraya la necesidad de redención y la promesa de restauración que se desarrollaría a lo largo de la narrativa bíblica. La historia de Caín y Abel es una de las más trágicas del mundo antediluviano, ilustrando las consecuencias del pecado original en la familia humana. Caín, el primogénito de Adán y Eva, se dedicaba a la agricultura, mientras que su hermano menor, Abel, era pastor de ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Génesis 4:2-5. El rechazo de su ofrenda provocó en Caín una profunda ira y celos hacia su hermano. Dios, viendo su enojo, le advirtió sobre el peligro del pecado que acechaba a su puerta, instándolo a dominarlo. Génesis 4:6-7. Sin embargo, Caín ignoró la advertencia divina y en un acto de traición llevó a Abel al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia. Génesis 4:8. Dios confrontó a Caín por su crimen, preguntándole por el paradero de Abel. Caín respondió con arrogancia y evasivas, diciendo: ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Dios, sabiendo lo que había sucedido, maldijo a Caín, condenándolo a ser un fugitivo y vagabundo en la tierra, y marcándolo para que nadie lo matara. Génesis 4:10-15. La historia de Caín y Abel muestra cómo el pecado puede destruir las relaciones familiares y provocar violencia y muerte. También resalta la justicia de Dios, que aunque castigó a Caín, también mostró misericordia al proteger su vida. Este relato subraya la complejidad de la naturaleza humana y la continua necesidad de reconciliación y justicia divina. El juicio de Dios sobre Caín fue severo, pero también mostró un aspecto de misericordia. Tras el asesinato de Abel, Dios confrontó a Caín directamente, revelando su omnisciencia y justicia. Caín fue condenado a ser un vagabundo en la tierra, incapaz de cultivar con éxito la tierra, lo que representaba una ruptura con su identidad y medio de sustento. Génesis 4:11-12. El castigo de Caín refleja la gravedad de su crimen y la naturaleza destructiva del pecado. La tierra, que había recibido la sangre de Abel, se negó a dar su fuerza a Caín, simbolizando cómo el pecado afecta no solo al individuo, sino también a la creación misma. Esta maldición sobre la tierra es una reiteración de las consecuencias del pecado original que ya afectaba a la humanidad. Génesis 3:17-18. A pesar de la severidad del castigo, Dios mostró misericordia hacia Caín al ponerle una marca para protegerlo de ser asesinado por otros. Esta marca era una señal de la justicia divina, pero también de la gracia, ya que aseguraba que Caín no sería eliminado, sino que llevaría las consecuencias de su pecado en vida. Génesis 4:15. El juicio de Caín resalta la dualidad de la justicia y misericordia de Dios. Aunque el pecado no queda impune, Dios no abandona completamente al pecador. Esta historia también sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia y el arrepentimiento. Después del juicio de Dios, Caín se convirtió en un fugitivo y vagabundo, pero no fue completamente desamparado. La marca que Dios puso sobre Caín tenía un propósito doble: protegerlo de ser asesinado por otros y servir como un recordatorio del juicio divino. Esta marca simbolizaba la justicia de Dios, pero también su misericordia, asegurando la supervivencia de Caín a pesar de su crimen. Génesis 4:15-16. A pesar de su condición de fugitivo, Caín se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, y comenzó a construir una vida allí.
Se casó y tuvo hijos, y uno de sus descendientes, Enoc, fundó una ciudad, demostrando que incluso aquellos bajo maldición pueden influir en el desarrollo de la civilización. Génesis 4, 16, 17. Esta expansión de la familia de Caín muestra la capacidad humana de adaptarse y prosperar, incluso bajo condiciones difíciles. Los descendientes de Caín también fueron innovadores en diversas áreas. Por ejemplo, Jabal fue el padre de los que viven en tiendas y tienen ganado. Jubal fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Tubal-Caín fue un maestro en el trabajo con bronce y hierro. Génesis 4, 20, 22. Estas menciones subrayan que, aunque la línea de Caín estaba marcada por el pecado, también contribuyeron significativamente al avance de la civilización. Sin embargo, la violencia y la maldad persistieron en la línea de Caín. Lamec, un descendiente de Caín, se jactó de haber matado a un hombre por herirlo, demostrando que la tendencia a la violencia continuaba. Génesis 4, 23, 24. Esta herencia de violencia y progreso tecnológico presenta una imagen compleja de la humanidad antediluviana, donde el potencial creativo y destructivo coexistían. La construcción de la primera ciudad por Enoc, hijo de Caín, marcó un hito significativo en la historia humana. Esta ciudad, llamada también Enoc, representó un avance en la organización social y la capacidad de los seres humanos para construir y habitar en comunidades más complejas. Génesis 4:17. Este desarrollo es un testimonio del ingenio y la resiliencia de los descendientes de Caín, incluso bajo la sombra del juicio divino. La fundación de Enoc fue una respuesta al mandato divino de llenar la tierra, aunque en circunstancias de juicio y exilio. Caín, a pesar de su condición de fugitivo, mostró un deseo de establecer una nueva vida y legado. La ciudad de Enoc simboliza tanto la ambición humana como la capacidad de redención y reinvención, incluso en medio de la adversidad. Los descendientes de Caín continuaron desarrollando habilidades y profesiones especializadas. Jabal, Jubal y Tubal-Caín son ejemplos de cómo estas familias contribuyeron al progreso humano en áreas como la ganadería, la música y la metalurgia. Génesis 4, 20, 22. Estos logros indican un alto nivel de sofisticación cultural y tecnológica en el mundo antediluviano. Sin embargo, la ciudad de Enoc también reflejaba la creciente corrupción y violencia en la tierra. Lamec, un descendiente de Caín, introdujo la poligamia y se jactó de su propia violencia, perpetuando el legado de derramamiento de sangre iniciado por Caín. Génesis 4, 23, 24. Esta dualidad de progreso y corrupción en la ciudad de Enoc prefigura las tensiones que llevarían al juicio del diluvio, mostrando cómo la humanidad podía ser tanto creadora como destructora. La civilización antediluviana fue un periodo de gran innovación y desarrollo, como lo evidencian las figuras de Jabal, Jubal y Tubal-Caín, descendientes de Caín. Jabal fue el padre de los que viven en tiendas y tienen ganado, marcando el inicio de la vida nómada y pastoril. Esta forma de vida permitió a los humanos aprovechar mejor los recursos naturales y adaptarse a diversas regiones. Génesis 4:20. Jubal, hermano de Jabal, es conocido como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Esto indica un desarrollo temprano de la música y el arte en la civilización antediluviana. La música no solo servía como entretenimiento, sino también como una forma de expresión cultural y espiritual. Este avance muestra que la humanidad no solo se centraba en la supervivencia, sino también en el enriquecimiento de su vida cultural. Génesis 4:21. Tubal-Caín, por su parte, fue un maestro en el trabajo con bronce y hierro, lo que señala el inicio de la metalurgia. Esta habilidad permitió la creación de herramientas más eficientes y armas más avanzadas, facilitando tanto el trabajo agrícola como la defensa.
La innovación tecnológica de Tubal-Caín destaca la capacidad humana para transformar y mejorar su entorno a través del ingenio y la creatividad. Génesis 4:22. Estos desarrollos en diferentes campos reflejan una sociedad dinámica y multifacética. Sin embargo, también evidencian la creciente complejidad de la vida humana y las tensiones entre el progreso y la moralidad. La habilidad para crear y mejorar también vino acompañada de una mayor capacidad para la violencia y la corrupción, factores que finalmente contribuyeron al juicio del diluvio. La civilización antediluviana, a pesar de sus avances, estaba profundamente marcada por la idolatría y la violencia. La creciente maldad de la humanidad llevó a una sociedad donde el respeto por la vida y la moralidad eran cada vez más escasos. La Biblia describe cómo la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia. Génesis 6:11. La idolatría, el acto de adorar ídolos o dioses falsos, se convirtió en una práctica común. Los hombres se alejaron del verdadero Dios y comenzaron a rendir culto a entidades creadas por ellos mismos, buscando poder y placer en lugar de justicia y verdad. Esta desviación de la adoración correcta contribuyó a la decadencia moral y espiritual de la humanidad. La violencia también se extendió por toda la tierra. Los relatos de Lamec, quien se jactó de haber matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo, reflejan una cultura donde la venganza y el derramamiento de sangre eran comunes. Génesis 4:23-24. Este comportamiento violento y sin remordimientos muestra cómo el pecado original había corrompido profundamente el corazón humano. Dios observó la condición de la humanidad y se entristeció profundamente. La Biblia nos dice que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todos los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Esta corrupción generalizada llevó a Dios a decidir purificar la tierra a través del diluvio, un juicio que tenía como objetivo restaurar la justicia y la santidad en el mundo. Lamec, un descendiente de Caín, es una figura significativa en la narrativa del mundo antediluviano debido a su introducción de la poligamia y su actitud violenta. La Biblia menciona que Lamec tuvo 2 esposas, Ada y Sila, marcando el inicio de la poligamia registrada en las Escrituras, Génesis 4:19. Este acto de tomar múltiples esposas fue una desviación del diseño original de Dios para el matrimonio, que era entre un hombre y una mujer. Además de su poligamia, Lamec es conocido por su violencia. Se jactó ante sus esposas de haber matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo, mostrando una arrogancia y brutalidad que superaban incluso la de su antecesor, Caín. Génesis 4:23. Este acto de violencia y la forma en que lo proclamó indican un profundo deterioro moral y una cultura de venganza. La canción de Lamec, en la que proclama que será vengado 70 veces 7, refleja una distorsión de la justicia divina. Mientras que Dios había prometido proteger a Caín con una venganza septuple, Lamec multiplicó esta protección, revelando una actitud de desafío y autojustificación. Génesis 4:24. Este comportamiento ilustra cómo la humanidad se había alejado de los principios de justicia y misericordia. Lamec representa un punto álgido en la espiral descendente de la humanidad antediluviana. Su vida y acciones son un testimonio del aumento de la violencia y la corrupción en la tierra. La poligamia y la violencia de Lamec simbolizan la fractura de las relaciones humanas y la creciente necesidad de un juicio divino para restaurar el orden y la justicia en el mundo. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nació después de la trágica muerte de Abel a manos de Caín. Su nacimiento fue visto como un reemplazo y una nueva esperanza para la humanidad. Génesis 4:25. A través de Set,
Se estableció una línea de descendencia que se distinguiría por su devoción a Dios y su búsqueda de justicia. El linaje de Set se destacó por su fidelidad a Dios, en contraste con la línea de Caín, que se caracterizó por la violencia y la corrupción. Enós, el hijo de Set, fue el primero en invocar el nombre del Señor, marcando el comienzo de una tradición de adoración y comunión con Dios. Génesis 4:26. Esta devoción espiritual diferenció a los descendientes de Set como los hijos de Dios. Este linaje incluía figuras notables como Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte debido a su fe y obediencia. Génesis 5:24. La vida de Enoc es un ejemplo de la cercanía con Dios que los descendientes de Set podían alcanzar, y su traslado directo al cielo es visto como una señal de la aprobación divina. La genealogía de Set culmina en Noé, quien también caminó con Dios y fue encontrado justo en su generación. Génesis 6:9. A través de Noé, Dios eligió preservar la humanidad y comenzar de nuevo tras el juicio del diluvio. El linaje de Set representa la continuidad de la promesa divina y la esperanza de redención, mostrando que incluso en tiempos de gran corrupción, siempre hubo quienes permanecieron fieles a Dios. Enoc es una figura sobresaliente en la genealogía de Set por su vida ejemplar y su íntima relación con Dios. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios y que fue llevado por él sin experimentar la muerte, un hecho singular que destaca su excepcional piedad y obediencia. Génesis 5:24. La vida de Enoc fue una antítesis a la creciente maldad del mundo antediluviano. Mientras que la mayoría de la humanidad se alejaba de Dios y se hundía en la corrupción, Enoc se mantuvo fiel y justo. Su comunión constante con Dios es un testimonio de que es posible vivir una vida santa y dedicada, incluso en medio de una generación perversa. Además de su rectitud, Enoc también fue un profeta. Según el libro de Enoc, aunque no canónico en todas las tradiciones bíblicas, él profetizó acerca del juicio venidero sobre los impíos. Sus advertencias subrayaban la necesidad de arrepentimiento y la certeza del juicio divino, anticipando el diluvio que vendría para purificar la tierra. Enoc fue el bisabuelo de Noé, lo que sitúa su legado en la línea directa de aquellos que jugarían un papel crucial en la preservación de la humanidad. La vida de Enoc es una inspiración para aquellos que buscan vivir en rectitud y mantener una relación cercana con Dios. Su traslado al cielo sin pasar por la muerte es visto como una prefiguración de la esperanza de la vida eterna para los fieles. El mundo antediluviano se caracterizaba por una corrupción y violencia desenfrenadas. La Biblia describe este periodo como una era en la que la maldad del hombre era grande en la tierra, y cada intención de los pensamientos de su corazón era continuamente solo mala. Génesis 6:5. Esta descripción resalta la gravedad de la situación y el alejamiento total de la humanidad de los caminos de Dios. La violencia se había convertido en una norma aceptada, con la humanidad recurriendo a la fuerza bruta para resolver conflictos y alcanzar sus objetivos. Este comportamiento violento no solo afectaba a las relaciones entre individuos, sino que también influía en la estructura de las comunidades y sociedades de la época. La Biblia menciona que la tierra estaba llena de violencia, una afirmación que subraya la profundidad de la degradación moral. Génesis 6:11. La corrupción no se limitaba a actos individuales, sino que permeaba todas las instituciones y estructuras sociales. La idolatría, la injusticia y la inmoralidad estaban extendidas, y la mayoría de la gente había olvidado a Dios y sus mandamientos. Esta situación de depravación total provocó que Dios lamentara haber creado al hombre y decidiera traer un juicio sobre la tierra.
Génesis 6, 6, 7. La narrativa bíblica sugiere que la corrupción y violencia generalizadas eran insostenibles. La decisión de Dios de enviar el diluvio fue un acto de justicia para purificar la tierra y comenzar de nuevo con una humanidad que pudiera vivir de acuerdo con sus principios. Esta intervención divina muestra que, aunque la maldad puede parecer abrumadora, Dios siempre tiene un plan para restaurar la justicia y la santidad. Dios observó la creciente maldad de la humanidad y se arrepintió de haber creado al hombre. Este arrepentimiento no significa que Dios cometió un error, sino que refleja su profundo dolor y tristeza por la dirección que había tomado su creación. La Biblia dice que el corazón de Dios se llenó de dolor al ver la maldad y violencia que prevalecían en la tierra. Génesis 6:6. En respuesta a esta situación desesperada, Dios tomó la decisión de juzgar al mundo a través del diluvio. Este juicio sería una purificación necesaria para erradicar la corrupción y dar lugar a un nuevo comienzo. Dios decidió destruir a toda criatura viviente, excepto a Noé y su familia, quienes encontraron gracia a sus ojos debido a su rectitud. Génesis 6, 7, 8. La decisión de Dios de enviar el diluvio también se puede ver como un acto de misericordia. Al purificar la tierra, Dios estaba creando una oportunidad para que la humanidad comenzara de nuevo en un entorno libre de la corrupción y maldad que habían llegado a dominar el mundo antediluviano. Este acto de juicio y renovación subraya el compromiso de Dios con la justicia y la santidad. El arrepentimiento de Dios y su decisión de juzgar son recordatorios de que, aunque Dios es paciente y misericordioso, también es justo y no permitirá que la maldad prevalezca indefinidamente. La historia del diluvio es un poderoso testimonio de la seriedad con la que Dios toma el pecado y de su determinación para restaurar su creación a un estado de justicia y rectitud. En medio de una generación corrupta, Noé se destacó como un hombre justo y recto. La Biblia dice que Noé caminó con Dios, lo que indica una relación cercana y continua con el Creador. Génesis 6:9. Esta descripción contrasta fuertemente con la maldad generalizada de su época y resalta su fidelidad y devoción. La justicia de Noé no solo se manifestaba en su comportamiento, sino también en su fe. Dios le confió la tarea de construir el arca, una enorme embarcación destinada a preservar la vida durante el diluvio. Noé obedeció sin cuestionar las instrucciones divinas, demostrando una fe y confianza inquebrantables en los planes de Dios. Génesis 6, 14, 22. El hecho de que Noé y su familia fueran elegidos para ser salvados subraya la importancia de la rectitud y la obediencia. Dios vio en Noé un corazón puro y un carácter intachable, lo cual fue suficiente para que él y su familia encontraran gracia en medio del juicio inminente. La historia de Noé muestra que incluso en tiempos de gran corrupción es posible vivir una vida que agrada a Dios. Noé también es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Construir el arca no fue una tarea sencilla, requirió décadas de arduo trabajo y probablemente enfrentó burlas y oposición de sus contemporáneos. Sin embargo, su compromiso con la misión divina nunca vaciló y su fidelidad fue recompensada con la salvación de su familia y el inicio de una nueva era para la humanidad. Dios dio a Noé una misión muy específica: construir un arca que serviría para preservar la vida durante el diluvio. Este proyecto monumental no solo requería una fe inquebrantable, sino también una enorme cantidad de trabajo y recursos. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, y debía ser construida con madera de gofer y recubierta con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. Génesis 6, 14, 16.
La construcción del arca fue un acto de obediencia y confianza en Dios. Noé siguió al pie de la letra las instrucciones divinas, demostrando su completa fe en el plan de Dios. Este acto de obediencia es significativo, ya que no había precedentes de algo similar, y Noé debía confiar plenamente en la palabra de Dios sin ninguna evidencia tangible de lo que vendría. Durante los años que tomó construir el arca, Noé también fue un predicador de justicia. Advirtió a sus contemporáneos sobre el juicio venidero y los instó a arrepentirse. Sin embargo, su mensaje fue ignorado y ridiculizado, y la gente continuó con su vida cotidiana sin prestar atención a la advertencia divina, 2 Pedro 2:5. Este rechazo generalizado de las advertencias de Noé resalta la dureza del corazón humano y la resistencia al arrepentimiento. La construcción del arca simboliza la provisión de Dios en medio del juicio. A través de Noé, Dios estaba proporcionando un medio de salvación para aquellos que estaban dispuestos a escuchar y obedecer. Esta narrativa es un poderoso recordatorio de que Dios siempre ofrece un camino de escape para aquellos que buscan seguir su voluntad, incluso en tiempos de gran tribulación. El diseño del arca y los materiales utilizados en su construcción reflejan la sabiduría y previsión divina. Dios instruyó a Noé a construir el arca con madera de gofer, un material resistente y duradero que sería capaz de soportar las aguas torrenciales del diluvio. El arca debía ser recubierta con brea por dentro y por fuera, asegurando su impermeabilidad. Génesis 6:14. El tamaño del arca era monumental, con 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Esta estructura proporcionaba suficiente espacio para albergar a Noé, su familia y una pareja de cada especie de animales, así como alimentos suficientes para todos durante el tiempo que estuvieran en el arca. El arca estaba dividida en 3 pisos, con compartimientos para organizar mejor a los animales y los suministros. Génesis 6:15-16. La construcción del arca requirió una enorme cantidad de esfuerzo y recursos. Noé y sus hijos trabajaron durante años para completar la obra, enfrentando desafíos logísticos y probablemente la burla y oposición de sus contemporáneos. Sin embargo, su dedicación y fe en la misión divina nunca flaquearon, demostrando una increíble perseverancia y obediencia. El diseño del arca también simboliza la salvación y protección de Dios. Así como el arca proporcionó un refugio seguro para Noé y los suyos durante el diluvio, Dios ofrece refugio y salvación a aquellos que confían en Él. La meticulosidad del diseño y la preparación necesaria subrayan la importancia de seguir las instrucciones divinas al pie de la letra para experimentar la plena protección y provisión de Dios. Mientras Noé construía el arca, también predicaba a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. La Biblia menciona que Noé fue un predicador de justicia, advirtiendo a la gente sobre el diluvio y llamándolos al arrepentimiento. 2 Pedro 2:5. Su mensaje era claro: debían abandonar sus caminos de corrupción y volver a Dios para ser salvos. Sin embargo, la respuesta de la gente fue de incredulidad y burla. A pesar de las advertencias constantes y el ejemplo de fe y obediencia de Noé, sus contemporáneos continuaron viviendo como si nada fuera a cambiar. La narrativa bíblica sugiere que estaban tan absorbidos en sus vidas diarias y en sus actos de maldad que no prestaron atención a las señales del juicio inminente. Mateo 24:37-39. La incredulidad de los contemporáneos de Noé es un testimonio de la dureza del corazón humano y la resistencia al cambio. A pesar de la clara advertencia y el evidente esfuerzo de Noé, la gente eligió ignorar la posibilidad de un juicio divino. Esta actitud refleja una falta de fe y una profunda desconexión con la realidad espiritual.
La historia de Noé y la incredulidad de sus contemporáneos sirve como una advertencia para las generaciones futuras. Nos recuerda que la complacencia y la incredulidad pueden llevar a la destrucción. También subraya la importancia de escuchar y responder a las advertencias divinas, demostrando que siempre hay una oportunidad para arrepentirse y cambiar antes de que llegue el juicio. El inicio del diluvio fue un evento cataclísmico que marcó un cambio drástico en la historia de la humanidad. La Biblia describe cómo en el día señalado se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo fueron abiertas, desatando lluvias torrenciales y aguas subterráneas que inundaron la tierra. Génesis 7:11. Este diluvio no fue simplemente una fuerte lluvia, sino una liberación masiva de agua desde arriba y desde abajo. Las fuentes del gran abismo se refieren a vastos reservorios subterráneos de agua que se rompieron, contribuyendo al rápido aumento del nivel del agua. Al mismo tiempo, las ventanas del cielo se abrieron, sugiriendo una ruptura en la capa de vapor que rodeaba la tierra, permitiendo que las aguas cayeran con una intensidad sin precedentes. El impacto de este evento fue inmediato y devastador. Las aguas crecieron rápidamente, cubriendo toda la superficie de la tierra y destruyendo toda forma de vida terrestre. El arca, con Noé, su familia y los animales, comenzó a flotar sobre las aguas, cumpliendo su propósito como refugio seguro en medio del caos. Génesis 7, 17, 18. El inicio del diluvio subraya la seriedad del juicio divino. Dios había advertido a la humanidad sobre las consecuencias de su maldad, y cuando llegó el momento, el juicio fue completo y abrumador. Este evento marca el fin de una era de corrupción y el comienzo de una nueva oportunidad para la humanidad, destacando la justicia y la soberanía de Dios en la historia. El diluvio trajo una devastación sin precedentes a la tierra. La Biblia describe cómo las aguas crecieron hasta cubrir todos los montes altos bajo el cielo, una señal de la magnitud del evento. Todo ser viviente que se movía sobre la tierra, desde los animales hasta los seres humanos, pereció en las aguas torrenciales. Génesis 7, 19, 23. Este juicio no discriminó. Toda forma de vida terrestre fue aniquilada, demostrando la gravedad del pecado y la corrupción que habían llenado la tierra. La narrativa bíblica enfatiza que solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron, destacando la importancia de la obediencia y la rectitud en medio de una generación perversa. Génesis 7:23. La descripción de la devastación del diluvio subraya el poder absoluto de Dios sobre la creación. Las aguas prevalecieron durante 150 días, y durante este tiempo la tierra fue limpiada de toda maldad y corrupción. Este periodo de inundación total marcó un punto de inflexión, donde el viejo mundo lleno de pecado fue destruido para dar paso a una nueva era. Génesis 7:24. El diluvio también sirve como un recordatorio de la seriedad con la que Dios toma el pecado. Aunque su juicio fue severo, también fue justo y necesario para restaurar el orden y la santidad en la tierra. La devastación del diluvio destaca la dualidad de la justicia divina. Es implacable contra la maldad, pero también es la puerta a una nueva esperanza y un nuevo comienzo. Durante los 150 días que las aguas cubrieron la tierra, Noé y su familia enfrentaron un periodo de espera y perseverancia en el arca. Aislados del mundo exterior y confiando completamente en la protección de Dios, su fe y paciencia fueron puestas a prueba. Esta espera no solo fue una prueba de resistencia física, sino también de confianza espiritual en las promesas de Dios. Génesis 7:24. La vida en el arca debió ser difícil y desafiante. Cuidar de todos los animales y mantener el orden dentro de un espacio cerrado durante tanto tiempo requería una gran organización y dedicación.
Noé y su familia trabajaron juntos para asegurar que cada especie sobreviviera, mostrando un compromiso constante con la misión divina que se les había encomendado. A pesar de las dificultades, Noé nunca perdió la fe. Continuamente esperó y confió en que Dios cumpliría su promesa de rescatarles y llevarles a un lugar seguro. Este periodo de espera simboliza la perseverancia necesaria para atravesar los tiempos de prueba y la importancia de mantener la fe en medio de la incertidumbre. Hebreos 11:7. Dios recordó a Noé y comenzó a hacer retroceder las aguas, marcando el inicio de un nuevo capítulo. La perseverancia de Noé en el arca es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la paciencia pueden sostenernos durante los tiempos más difíciles y cómo la obediencia a Dios siempre trae una recompensa y una renovación. Génesis 8:1. Después de 150 días, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a disminuir. Las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo se cerraron y la lluvia cesó, marcando el fin del diluvio y el inicio de la restauración. Génesis 8:1-2. Este cambio en las condiciones climáticas fue una señal de que Dios estaba cumpliendo su promesa de renovar la tierra. El arca finalmente se detuvo en las montañas de Ararat y las aguas continuaron retrocediendo hasta que se pudieron ver las cimas de las montañas. Noé esperó pacientemente otros 40 días antes de abrir la ventana del arca y enviar un cuervo seguido de una paloma para verificar si la tierra estaba seca. Génesis 8:3-7. La paloma regresó con una hoja de olivo, indicando que las aguas habían retrocedido y que la vida estaba comenzando a renacer. La espera de Noé en el arca no fue solo una prueba de paciencia, sino también una demostración de su confianza en Dios. Durante todo el tiempo que estuvo encerrado en el arca con su familia y los animales, Noé no dejó de creer que Dios cumpliría su promesa. Esta fe inquebrantable es una lección para todos sobre la importancia de mantener la esperanza y la confianza, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Además, el envío del cuervo y la paloma por parte de Noé no fue un acto impulsivo, sino una acción calculada y llena de simbolismo. El cuervo, que no regresó, simboliza la búsqueda persistente, mientras que la paloma, que trajo de vuelta una hoja de olivo, simboliza la paz y la renovación. Este acto muestra cómo Noé buscaba constantemente señales de la misericordia y la provisión de Dios. Cuando finalmente la tierra se secó por completo, Dios dio a Noé y a su familia el mandato de salir del arca. Este fue un momento de gran celebración y alivio, ya que significaba el fin de su aislamiento y el comienzo de una nueva vida. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento por su protección y provisión durante el diluvio. Génesis 8:18-20. Este acto de adoración subraya la importancia de la gratitud y el reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas. La historia de Noé no solo es un relato de juicio y destrucción, sino también de esperanza y redención. La restauración de la tierra después del diluvio es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos tiempos de prueba, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. La promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio fue sellada con un arco iris, un símbolo de su pacto eterno con la humanidad. Génesis 9:12-17. Este pacto nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, Dios siempre está con nosotros, guiándonos hacia la restauración y la renovación. La obediencia y la fe de Noé son ejemplos eternos de cómo debemos vivir nuestras vidas, confiando en la promesa de Dios de que después de cada tormenta hay un nuevo amanecer. La historia de Noé y el diluvio nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad y el cuidado de la creación. Noé fue llamado a preservar la vida en el arca
y su misión fue crucial para la continuidad de la humanidad y todas las criaturas. Este llamado a cuidar y proteger la vida sigue siendo relevante hoy, recordándonos nuestra responsabilidad de ser buenos administradores de la tierra que Dios nos ha confiado. Este proceso de espera y observación subraya la paciencia y la cautela de Noé. A pesar de la impaciencia natural por salir del arca y comenzar de nuevo, Noé esperó hasta estar seguro de que las condiciones eran seguras para él, su familia y los animales. Esta prudencia es un testimonio de su sabiduría y su continua dependencia de la guía divina. Génesis 8:8-12. Finalmente, Dios instruyó a Noé que saliera del arca con su familia y todos los animales. La salida del arca simbolizó un nuevo comienzo, una renovación de la tierra y una oportunidad para restablecer la humanidad en un estado de justicia y obediencia a Dios. La restauración de la tierra fue un recordatorio de la misericordia de Dios y de su compromiso de no destruir la creación nuevamente de la misma manera. Génesis 8:15-19. Después de salir del arca, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios a Dios, agradeciendo por su protección y la nueva oportunidad de vida. Dios, complacido con el sacrificio, prometió nunca más maldecir la tierra a causa del hombre, ni destruir toda carne con un diluvio. Génesis 8:20-22. Este acto de adoración y gratitud por parte de Noé marcó el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, así como con todos los seres vivientes. Este pacto incluía la promesa de que nunca más las aguas de un diluvio destruirían toda vida. Y como señal de esta promesa, Dios puso un arco iris en las nubes. El arco iris serviría como un recordatorio visible del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente en la tierra. Génesis 9:8-17. El arco iris, con sus colores vibrantes y su aparición después de la lluvia, es un símbolo poderoso de esperanza y renovación. Cada vez que aparece en el cielo, recuerda a la humanidad la fidelidad de Dios y su promesa de proteger y preservar la vida. Este signo visible es una constante reafirmación del compromiso de Dios con su creación y su deseo de ver prosperar a la humanidad en un entorno de justicia y paz. El pacto de Dios con Noé no solo se limita a la promesa de no destruir la tierra con un diluvio, sino que también incluye un llamado a la humanidad para vivir en armonía con Dios y entre sí. La historia de Noé y el arco iris nos recuerda que Dios es misericordioso y que siempre ofrece una oportunidad para la redención y un nuevo comienzo, a pesar de la corrupción y el pecado que puedan existir. El diluvio y la historia de Noé culminan con un poderoso mensaje de gracia y misericordia. A pesar de la corrupción y maldad que llevaron al juicio, Dios no abandonó a su creación. En lugar de eso, proporcionó un camino de salvación y un nuevo comienzo para la humanidad y todos los seres vivientes. La fidelidad y obediencia de Noé se convirtieron en el canal a través del cual Dios renovó la tierra. Después del diluvio, Dios bendijo a Noé y sus hijos, instándolos a ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 9:1. Esta bendición es un eco de la instrucción original dada a Adán y Eva, señalando un retorno a los propósitos iniciales de Dios para la humanidad. Dios también estableció principios de justicia y conducta para guiar a la nueva sociedad, subrayando la importancia de la vida y la justicia. Génesis 9:5-6. El pacto de Dios con Noé y la señal del arco iris también subrayan la misericordia divina. Aunque la humanidad había fallado, Dios no perdió la esperanza en su creación. El arco iris es un recordatorio constante de que Dios es fiel a sus promesas y siempre está dispuesto a ofrecer una nueva oportunidad. Este pacto es una muestra de que,
A pesar de nuestros errores, siempre hay esperanza para el futuro. La historia de Noé y el diluvio nos enseña sobre el carácter de Dios, justo, pero también lleno de gracia y misericordia. Nos recuerda que, aunque el pecado tiene consecuencias serias, Dios siempre proporciona un camino para la redención y la restauración. Este nuevo comienzo después del diluvio simboliza la esperanza eterna que tenemos en un Dios que siempre está dispuesto a renovar y restaurar su creación.